Buenos días, os doy la bienvenida a una sesión formativa de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, de RELAS. Y en esta ocasión, bueno, la sesión se llama Bienestar Emocional desde la perspectiva de género. Em, Contamos para ella con dos ponentes que han sido muy generosas, porque además esta sesión estaba organizada como un taller. En el encuentro que tuvimos en noviembre no pudo hacerse este taller, porque ya sabes que tuvimos que cambiar la modalidad del encuentro. Y bueno, pues aceptaron reconvertir toda la dinámica que tenían preparada para adaptarse a este formato virtual bueno, de sesión, ¿no? Entonces, agradeceros a las dos ponentes no solamente vuestra disposición, vuestra generosidad y que aceptáis participar en esta sesión y conducirla, sino además también pues bueno, lo fácil que ha sido trabajar con vosotras y cambiar pues toda la dinámica que teníamos planteada, ¿no? Que la habéis tenido que preparar pues doble. Entonces os presento sin más. En primer lugar va a intervenir Ayelen Losada Junco, que es terapeuta ocupacional, especialista en metodología PROCC. Ella nos va a contar ahora de qué se trata esta metodología y coordinadora del departamento docente del Centro Marie Langer. Bienvenida, Ayelen. Y también contamos con Pepa Cordero Bea. Sabéis que siempre nos gusta contar para nuestras actividades con los municipios que participan en nuestra red, en la red local de acción de salud de Andalucía. Y en esta ocasión contamos con el municipio de Lepe. Pepa Cordero es psicóloga de los servicios sociales y directora del proyecto Lepe Siente del Ayuntamiento de Lepe, que se hace en el marco del Plan Local de Salud de Lepe. Como sabéis, es una población de la provincia de Huelva. Muchísimas gracias a ambas por aceptar, como decía, participar en esta sesión, que además la habéis preparado con mucho mimo, con muchas ganas. Estoy dando mucho, bueno, pues que pueda ser útil y que sea interesante. Y bueno, pues yo sin más, daros la palabra. Ayelen, ¿empiezas tú? Sí, empiezo yo. Muchísimas gracias, María. Es un placer estar aquí y bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Esperemos que podamos sacar algunas ideas nos sean sugerentes de la sesión de hoy. Bueno, claro, es una sesión que ya en el título incluye tres cosas muy gordas, ¿no? Que por un lado tenemos bienestar emocional, por otro lado tenemos perspectiva de género y por otro lado tenemos planes locales de salud. Esto es enorme. No podemos profundizar en cada una de ellas. Yo voy a intentar como brindar algunas cosas que hablen del engarce, ¿no? Del engarce de estas tres cuestiones y desde la experiencia y perspectiva que tenemos nosotras. Em, Voy a compartir pantalla un poquitín para ayudar a básicamente a estructurar un poco este rato. Yo voy a hablar media hora, después intervendrá otra media hora Pepa y después tenemos este trabajo de subgrupos para que podáis pensar preguntas y comentarios que os apetezca hacer, ¿sí? Yo quiero trabajar estos 5 puntos en esta media hora. Quiero hablar un pelín de la perspectiva comunitaria, que es una cosa que quiero añadir al título de estas cosas que se han dicho, al concepto de normalidad supuesta salud, que es específico de la metodología PROCC, hablar un poquito de construcción social del género. Hay cosas que ya sabéis, pero quiero hacer un par de engarces también, y la mirada específica que tiene la metodología PROCC sobre esta temática, y luego una pequeña síntesis de planos a tener en cuenta cuando pensamos planes locales, cuando pensamos políticas públicas y demás. Entonces, en primer lugar, situar la perspectiva comunitaria, porque claro, cuando uno piensa en un plan local de salud, es muy importante que sepamos que existe la perspectiva más individual y la comunitaria. Esto ya seguro que lo tenéis súper en cuenta, pero yo siempre me gusta decirlo, ¿no? Como que no debemos centrarlo en atender la acción individual meramente. Obviamente, si hay más profesionales de la salud mental, si hay más profesionales especializados en plantilla y en los recursos de la comunidad, está fenomenal, no voy a decir que no, pero tenemos que poner el foco en generar un entorno que promueva la salud mental, ¿no? En generar unas condiciones de vida, en esa perspectiva que trabaje lo común, porque intentar abordar una problemática que es una emergencia social, que es algo que emerge de la sociedad y del contexto en el que vivimos, atendiendo el síntoma individual, es algo que tiene recorrido corto, ¿no? Entonces, lo primero que siempre me gusta es situar la necesidad de la perspectiva comunitaria, de pensar en la comunidad y en lo común. En este sentido, desde la metodología PROCC aportamos un concepto que es el de normalidad supuesta salud, ¿no?
Este concepto que es creado por la doctora Mikta Kuko lo que pretende es hablar de que existen un conjunto de malestares en la vida cotidiana, en la cotidianidad, que normalmente no se analizan ni se cuestionan porque se consideran normales, ¿no? Porque decimos, es lo que hay, es lo que toca, las cosas son así. Entonces, claro, cuando algo está muy normalizado, pues genera queja, pero no genera una demanda explícita. No hay un espacio concreto donde puedo ir a hablar de esto, sino que está en el run run, en el, ay, ¿qué tal, chica? Uf, no me da la vida, uf, siempre corriendo, ay, es que no tengo tiempo para nada. Ay, este run run de la cotidianidad que no genera una demanda explícita, pero que está como muy presente. Decimos que engordan la cultura de la queja porque hace que esté en este run que decimos, en la cola del mercado, en la puerta del colegio de los niños, en el café con el amigo, ¿no? Pero que muchas veces terminamos diciendo, después de desahogarnos, en fin, es lo que hay. Entonces, es lo que llamamos el enfinismo, ¿no? Es lo que hay, es lo que tiene, es lo que toca, ya se sabe. Claro, cuando algo produce un malestar que genera una queja, nos desahogamos, pero terminamos diciendo es lo que hay, pum, ponemos como un sello de natural que clausura la posibilidad de transformarlo. Entonces, a nosotros nos parece muy importante eh, que este concepto nos ayude a pensar que muchas de las cosas que nos pasan y que influyen en nuestro bienestar emocional, en este caso, no son un problema individual, son una característica y consecuencia de un modo de vida que tiene una dimensión común muy grande, para que no tengamos que abordar cada síntoma como un problema individual, ¿no? Entonces, este concepto, que obviamente tiene como mucho recorrido, mucha tela que cortar, es importante que dejarlo situado. Y como por poner algún ejemplo respecto a lo que llamamos malestares más comunes, ¿no? No quiero dejar de nombrar algunas de las características del modo de vida en el que estamos inmersos e inmersas, más allá de las características particulares de cada lugar, por supuesto. Pero hay una característica hoy que es la prisa, por ejemplo. La prisa no es naturaleza humana, no ha existido toda la vida, es más bien una cosa de los últimos 2 siglos. Tiene que ver con una forma de vivir el tiempo y con una lógica muy productivista, ¿no? Del tiempo como algo que no se puede perder. Entonces, hoy muchos de los malestares emocionales y, por tanto, cosas que tenemos que trabajar para favorecer el bienestar tienen que ver con cuestionar el tema de la prisa, con poder pensar que este corre, ¿de dónde viene? ¿No? Porque si seguimos reproduciendo eso como que es lo que hay y luego queremos generar planes locales de salud donde digamos a la gente, pero tienes que cuidarte, hay como una contradicción, ¿no? Entonces, esto es importante. La prisa, el no me da la vida, ¿no? El individualismo, esta forma de organización de la vida cotidiana que es cada uno resuelve lo suyo y nos cuesta cooperar, es algo que tampoco es naturaleza humana. Más bien la naturaleza humana está relacionada con la cooperación, que es un indicador de supervivencia de las comunidades humanas. Sin embargo, es en los últimos siglos, en el modelo social que vamos construyendo, además como modelo que se pone como desarrollado, ¿no? En el que se consolida y se fomenta mucho el individualismo, cada uno a su bola, cada palo soporte su vela, ¿no? Entonces, esto dificulta muchísimo que la resolución y la atención de las necesidades de otras maneras, que luego queremos suplir con planes o con intervenciones institucionales. Entonces, reflexionar sobre esto para poder trabajar de una manera que nos ayude a buscar alternativas un poco de mayor recorrido, ¿no? Por ejemplo, otra de las cuestiones que están muy presentes es la inmediatez, que va con la prisa, es que el todo ya, y mucho del sufrimiento que tenemos hoy es de la dificultad de tolerar la frustración de que las cosas no son ya. Entonces, tenemos que poder trabajar elementos de esta normalidad supuesta salud, de este conjunto de cosas que nos pasan a todos y todas como un problema de todos y todas, no como un problema individual o de actitud individual, ¿no? Porque el individualismo no es lo mismo que el egoísmo. Una persona puede ser egoísta, pero individualismo es una forma de organización para la satisfacción de nuestras necesidades. Y en este sentido hay mucho que trabajar. Entonces, teniendo en cuenta algunas de estas cuestiones, ¿no? de lo general, nos parece fundamental que podamos hacer algo que decimos que es desculpabilizar. Es decir, las cosas que nos hacen daño no son solo un problema individual, por tanto, no son
una cuestión de culpa individual. Por supuesto que cada uno tiene su margen de acción y todas las cosas las vamos a potenciar para recuperar la capacidad de acción de cada persona. Pero nosotras decimos que es importante desculpabilizar, o sea, ninguna persona individualmente es culpable del sistema social en general, para responsabilizar. O sea, la relación entre desculpabilizar para responsabilizar. Yo tengo que tomar las riendas, me tengo que remangar, ¿no? Y tengo que ponerme a ver qué cosas puedo hacer en mi vida y en relación a la vida común, pero desde una cosa de quitarme el peso de la mochila, de yo no soy el culpable de todo lo que me pasa, ¿no? Entonces, sin perder, insisto, el protagonismo y la responsabilidad que tiene cada uno, pero este primer paso es muy importante porque muchas veces vemos que algunas intervenciones o políticas públicas están muy enfocadas a todo depende de ti, de tu actitud y y de que te tomes las cosas de otra manera, y a veces se niega un poco esta dimensión más estructural que pesa mucho y que cuando generamos espacios de reflexión donde hablar de esto, ayuda un montón a que la gente pueda salir de la impotencia, ¿no? Eh, para abordar así este tercer aspecto que tiene que ver, vale, en esta construcción social, en esta normalidad supuesta de salud, una de las variables es la construcción de género. Entonces tenemos que pensar un poquito en esto de la construcción de género, saber que hay cosas que nos pasan a hombres y a mujeres por cuestiones que no son por cuestiones genéticas o de naturaleza, ¿no? Sino que son cuestiones culturales que se pueden modificar. Entonces es muy importante integrar la perspectiva de género cuando hablamos de esto para ver, no tanto para ver quién está mejor o peor, ¿no? A veces cuando hablamos de perspectiva de género todavía hay mucho de hablar de género es hablar de las mujeres, ¿no? Entonces, no es tanto para ver quién está mejor, quién está peor, sino cómo está cada uno y cómo el género, como construcción social, afecta a cada parte para poder diseñar programas, proyectos, acciones y demás que sean más ajustadas, ¿no? Em, porque, porque los guiones y los mandatos sociales de género no están diseñados para generar felicidad y plenitud a los seres humanos, ¿no? Los guiones de género están diseñados más para amoldarlos, amoldarnos a un sistema de producción y reproducción social que en muchos casos atenta contra nuestras propias necesidades como personas, como seres humanos, en las mujeres de una manera y en los hombres de otra, hablando de los dos roles hegemónicos que plantean que la realidad es binaria y que solo existen esos dos modelos. No estoy hablando de la construcción social. Entonces, por poner así un poquito de algunos ejemplos, yo creo que muchos ya sabéis de esto, pero quiero traer como algunos elementos. Tenemos que saber que en la salud, ¿no? El género a las mujeres les afecta de diferentes maneras. Por ejemplo, está las consecuencias de lo que no se estudia, como la ciencia sea médica principalmente, se ha estructurado sobre el estudio de lo masculino, hay muchas cosas que no se han estudiado o que no se han estudiado tanto en lo femenino. Y por tanto también hay cosas que no se diagnostican, o bien porque se minimiza la queja de la mujer, o bien porque la manera en la que se expresan determinados malestares en las mujeres es distinto y como no se han estudiado, no se identifican, ¿no? Pero hay también elementos que afectan a la salud de las mujeres que están generadas por el propio rol asignado. Es decir, que el mandato de género las enferma, ¿sí? No solamente lo que no se ve porque no se estudia, sino que el propio mandato de género lo produce. Entonces, en este sentido, cosas generadas por el rol asignado a la mujer, diríamos que están muy relacionadas con que de la metodología procesal hablamos de un esquema conceptual que se llama el esquema de los supuestos falsos para hablar de que en esta construcción de género, que además es relacional, se expropian determinadas cuestiones humanas a cada género y se le asignan, ¿no? Se dice esto es femenino, esto no es femenino. Entonces, como expropiaciones a las mujeres, por decir algunas cosas, se nos expropia de nuestro cuerpo como algo de lo que sentirnos orgullosas, de la que no tenemos que pedir permiso ni perdón, de la que tenemos que poder tener capacidad de decisión, ¿no? Se le expropia a la mujer, estamos hablando del modelo más tradicional, hay ya recorrido avanzado en esto, pero por poner un punto de partida, del placer como derecho, del lugar de lo público, del desarrollo intelectual, del desarrollo profesional, ¿no? Todo este relegamiento de la mujer en el ámbito doméstico ha implicado un montón de expropiaciones en este sentido. Y sin embargo se le asigna los cuidados, la sensibilidad, la emoción, la empatía, la belleza, el sacrificio, la abnegación, la imprescindibilidad, ¿no? O sea, parece que sin una mujer las cosas no funcionan. Nos colocamos o se nos coloca en un lugar de imprescindibilidad que lo que genera es una dependencia y una sobrecarga enorme, ¿no? Entonces, no solamente se nos asignan los cuidados, sino una forma de cuidar muy ligada a la sobrecarga. Y esto tiene consecuencias en la salud.
generan malestares que van a implicar desde problemas de alimentación, descanso, falta de espacio personal, problemas de autoestima y autoconcepto por los estereotipos, la exigencia de la imagen, problemas de angustia, ansiedad, depresión por la vivencia de estar en falta, ¿no? De no llegar a todo. Esto de no me da la vida es una frase que se escucha hoy mucho, 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 pero si hacéis el ejercicio en la vida cotidiana de observar, mirad cómo lo dicen sobre todo las mujeres, ¿no? El no me da la vida. ¿Qué tal, chica? No me da la vida. Es algo que ahora cuando pongáis el radar lo vais a ver muy claramente. Por supuesto, problemas musculoesqueléticos derivados de la sobrecarga física, de los cuidados, tanto personales como domésticos, ¿no? Y también vemos consecuencias de la desigualdad y de la injusticia, ¿no? La violencia física, psicológica, sexual, económica, etcétera. Con respecto a la vida cotidiana y lo que habla de la normalidad supuesta salud, hablamos de que todo esto constituye una problemática, la problemática de las mujeres. Y como problemática decimos, uno, que es social, no es un problema individual, cada vez que entra una persona en consulta o una persona, tenemos que ver que hay una dimensión social del problema, que tiene que ver con que tenemos un papel asignado socialmente, este papel está muy ligado al trabajo de cuidados y doméstico, y que genera muchísimos malestares relacionados con la falta de autocuidado. Como mi valor está puesto en que no le falte, en que no cuidar a los demás, entonces me descuido a mí misma, ¿no? Siempre en un segundo plano, tercero o cuarto plano, dicen muchas veces las mujeres en los grupos. Implica sobrecarga, abnegación, sacrificio, y se presenta muchísima dificultad para poner límites y delegar. Esto en el propio rol asignado. Entonces, cuando nos ponemos las gafitas de género para pensar planes locales de salud, ojo, porque si vamos con mandatos de es que tienes que cuidarte, claro, cuidarte va atenta contra el rol asignado. Entonces, entra en una contradicción. Por lo tanto, entender que hay una cosa inherente al rol tradicional de mujer, que es la dificultad de poner límites y de delegar, que digo yo, de la tradicional y de las que estamos trabajando esto, que se supone que hemos resuelto un poco, todavía muy presente, pedir ayuda, poner límites y delegar nos cuesta muchísimo porque tiene que ver con eso que tenemos en vena. De hecho, esto, como decíamos, genera mucha dependencia, baja autoestima, siempre está al servicio de los demás y muchísimos sentimientos de culpa. La culpa es como la gran consejera del rol tradicional de la mujer, está ahí permanentemente eh, fomentando que se siga en este bucle, ¿no? Incluso cuando se han superado algunas cosas, como os decía, todavía pesa mucho este mandato. Entonces, hay que tenerlo en la cabeza cuando pensemos cosas que no pueden estar pensadas desde la teoría ideal y el mandato de tienes que cuidarte, sonríe, vete a yoga, sino que incluya el trabajo sobre las contradicciones, ¿sí? Y aquí es donde también quiero plantear un poquito cómo se construye el rol masculino, porque hay mucho más desarrollado de lo que es la construcción del rol femenino y también tenemos que, para integrar la visión integral de género en los planes, hay que pensar cómo se construyen los dos géneros hegemónicos, ¿no? También el de los hombres. En relación a su salud, hay datos así como muy contundentes de que se mueren 5 años antes, de que se suicidan 3 veces más, de que sufren enfermedades muy relacionadas con la falta de autocuidado y la asunción de conductas de riesgo, accidentes de tráfico, laborales, deportivos, etcétera. Todos tienen una estadística enorme, mucho mayor en hombres que en mujeres, y que acuden muchísimo menos, pero muchísimo menos es un 10% frente al 90% a los programas de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Entonces uno tiene que preguntarse por qué esto. Y esto, si explicamos, o sea, si decimos, bueno, es que, fíjate, qué tontos son, pues ya está, no podemos hacer nada. Pero si lo entendemos como una construcción de género, ¿no? El generado por el rol asignado a los hombres, podemos pensar cosas que podemos hacer, ¿sí? Entonces, pensando en esta estructura de lo que se le asigna y lo que se le expropia, decimos que a los hombres se dice que ser hombre, ¿no? La fortaleza, la superioridad, dureza, inteligencia, racionalidad, frialdad, el macho de la ratalla, todos estos mandatos que son, ¿no? Súper machistas, machirulos, en realidad encierran luego cosas, porque claro, esto implica que no pueden ser vulnerables, por ejemplo. No pueden, todo lo que lo muestre como un ser vulnerable, lo pone lo saca de ese rol asignado y entonces lo deja como fuera de juego, ¿no? Entonces, que no pueden decir que no sé, no puedo decir no puedo, no pueden conectar con su propia necesidad porque les cuesta conectarse con el hecho de ser vulnerable, como os decía. Por tanto, no pueden ver la necesidad del otro, les dificulta muchísimo los cuidados, aprender los cuidados, vamos, aprender no, sentir que son su tarea también. La paternidad se vive mucho desde la manutención, ¿no? Que no le falte de nada a la familia. La sexualidad es más una sexualidad de rendimiento, de dar la talla, más que de
sensibilidad y por tanto una sexualidad más saludable, la expresión emocional, por supuesto, el mundo doméstico que lo deja como en esta cosa de un poco inútiles en lo cotidiano, que al final lo deja en un lugar de muchísima dependencia, ¿no? Entonces, claro, si uno entiende que la construcción de género masculino también afecta al desarrollo integral de las personas, no solamente a ellos, luego tiene consecuencias con los que les rodean, por supuesto, pues tendremos que tenerlo en cuenta perdón, para poder seguir pensar intervenciones, ¿no? Todo esto constituye también lo que llamamos la problemática de los hombres. De hecho, le ponemos un apellido, decimos la problemática silenciada de los hombres, porque de esto todavía no se habla tan visiblemente, ¿no? En la problemática de los hombres está muy ligada al hecho de ser el rol de proveedor, de trabajador asalariado, que tiene que su valor social está muy puesto en que traiga el sobre, ¿no? Y genera malestares relacionados con la falta de conciencia de vulnerabilidad, con la exigencia física, con cierta coraza emocional, ¿no? O sea, de pronto es muy difícil, es muy menos habitual ver a un hombre que se desmorona, ¿no? La autosuficiencia, yo puedo con todo, el hombre solitario, el que no necesita nada. Se presentan muchas dificultades para expresar afectos, y la expresión de las emociones es un ABC en el bienestar emocional. O sea, de hombres y de mujeres, es un ABC, es básico y por tanto, que cuando en un rol de género está, que famoso, los chicos no lloran, que todavía si vemos en los parques, venga, no llores, venga, no pasa nada, venga, pues esto tiene unas consecuencias, que son consecuencias que decimos que son la expresión emocional, si no se puede expresar, ¿no? Si no se puede poner fuera, expresar es poner algo que está dentro fuera, se queda dentro. Y se queda dentro y se va acumulando, porque no es que no sientan, sino que no lo sacan. Entonces acumula y explota hacia afuera, muchas veces en forma de ira o violencia o agresividad, no solo hacia las mujeres, además también hacia otros hombres, que las cárceles están llenas de conductas violentas de hombres hacia hombres, ¿no? También. Y hacia adentro, con patologías que están muy relacionadas con pues, por ejemplo, los infartos y demás, que hasta hace un tiempo eran mayoritariamente masculinos. Y esto además también tiene implicaciones en la dependencia, en sentirse que no valen para nada si no cumplen con ese estatus, la baja autoestima, delegan responsabilidad, entonces la impotencia, soledad y la violencia muy presente en el mundo masculino, ¿no? Y también decimos, aunque se han superado algunas cosas, todavía pesa mucho el mandato de ser fuerte y se encuentran muchas veces muy perdidos frente a los cambios de las mujeres, ¿no? Es como yo no quiero ser machista, pero no sé entonces qué tengo que ser, pero si digo, pero si no digo, estar en un momento de estar muy perdidos. Entonces, bueno, estas problemáticas a nosotros nos parece muy importante tenerlas en cuenta de cara a cómo pensar el diseño de planes locales y de acciones en general institucionales y comunitarias, ¿no? Y ahí es donde yo quiero apuntar un poquito que la importancia de integrar una mirada a esta construcción de género, ¿no? O sea, desde la metodología Procc decimos que es muy importante y necesario repensar la manera de pensar el género, ¿no? Entonces ahí quiero aportar como 5 ideas que explico así en este ratito, que son estas, ¿no? La mirada relacional, dialéctica, múltiple y cualitativa. Voy a dejar de compartir porque ahora ya prefiero veros y así. Porque cuando hablamos de la mirada relacional, tenemos que situar que es que ambos construcciones de género están relacionados. Entonces, la primera cosa, es muy importante trabajar los dos. O sea, esto ya hay bastante avance en esto. Cuando lo decíamos hace 15 años, nos miraban como bichos raros, pero ahora ya hay bastante avanzado, por suerte, ¿no? Pero es que es muy importante no solo pensar em, para pensar en lo que le pasa a cada uno, ¿no? Sino también para pensar qué nos pasa cuando cambia el otro. Esto de que los hombres están perdidos frente a los cambios de las mujeres o esto de cómo tenemos que trabajar las mujeres porque que el otro cambie es normal que cueste. Y que cambiar uno es normal que cueste. En lugar de enfadarnos con eso, trabajemos ese espacio de, de proceso, ¿no? De transformación y aprendizaje para no enfadarnos todo el rato con el otro. Mm, en la medida que podamos entender que al otro le pasan cosas, no significa justificarlas, ¿eh? Yo no estoy diciendo, ay, pobrecitos, y vamos a justificarlo. Estoy diciendo,
que como planes de salud integremos espacios donde cada uno pueda trabajar lo que le pasa, ¿sí? Porque esto es un problema relacional. Y si cada uno, y si uno, yo, ¿no? Esto ha pasado mucho en el trabajo con las mujeres. Trabajan en el taller de empoderamiento en un centro, llegan a su casa y entonces, ¿qué hacen con eso? Cuando, o sea, si no hay un trabajo conjunto, el avance es menor. La segunda cosa que quería traer es la mirada dialéctica, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto de la mirada dialéctica? Que se retroalimentan entre sí. No solamente tiene que trabajar cada uno con lo que le pasa. ¿Qué nos pasa a nosotras? O sea, muchos de los roles asignados se construyen, se reproducen porque están en la expectativa del otro. Entonces, yo esto lo veo con los adolescentes, que los chavales te dicen, ya, profe, pero es que las chicas dicen que quieren chicos sensibles, pero luego se van con los más malotes. Entonces, ¿qué pasa con la construcción del deseo en las mujeres? Con la construcción del hombre deseado. Entonces, le pedimos a los chicos que no tengan un patrón, pero luego el que es exitoso en su realidad cotidiana todavía es el macarra que deja los estudios y se va a fardar en la puerta del instituto con la moto. Entonces, esta contradicción hay que trabajarla. Y por eso es relacional, pero además es dialéctico. Nos retroalimentamos mutuamente. Y en ese sentido es muy importante verlo como proceso. Avanzamos un pasito, retrocedemos dos, vamos otra vez para dos, para adelante y uno para atrás. Verlo como proceso para generar las condiciones para hablar de ese proceso y de las contradicciones. Porque a veces en esto del género nos llenamos de mensajes de deber ser, de lo que debería, de es que lo que tienes que hacer es que tú no deberías hacer, tú tienes que implicarte, tú tienes que cuidarte. El tienes que, si no trabajamos cuáles son las dificultades y obstáculos que tienen para hacerlo, se dificulta muchísimo. Entonces, trabajemos amorosamente las contradicciones, por favor. No tanto respuestas y mensajes directivos, sino más preguntas. ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sí? Que permite situar al otro en un lugar en el que, vale, no es que soy idiota y no sé hacerlo, porque si le decimos a todos los hombres que son machistas, la mayoría no se van a identificar, porque son seres humanos a los que les pasan cosas. Pensemos, que conectemos con eso que les pasa y entonces en el proceso decimos, bueno, es que igual también culturalmente tú has tenido ciertos privilegios porque has podido hacer cosas que nosotras no. En el camino lo trabajamos, pero a priori hay que conectar, ¿no? con los sentires. Entonces, bueno, trabajar esto de no pelear tanto por quién tiene razón o quién está mejor, quién es más feminista, quién da más la talla de nuevo, porque al final eso es reproducir la misma lógica que queremos cambiar, ¿no? Sino ir generando la posibilidad de trabajar lo nuevo. El tenemos que trabajar algo nuevo, esto que no nos gusta mucho, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Eh, y bueno, pues en ese sentido, pues generar espacios como haya más amoroso, ¿no? Cuando los espacios de trabajar la igualdad o el género son crispados o son de enfrentamiento, se neutraliza y más bien se generan posiciones reactivas. Entonces tenemos que cuidarlos mucho esos espacios para que sean amorosos. La tercera característica era la mirada múltiple, ¿no? Decía que es que la realidad es tan diversa, que las soluciones también tienen que ser diversas. No podemos pensar que hay una sola forma de masculinidad saludable o de feminidad saludable, ¿no? Y entonces hay que abrir muchas opciones, muchas posibilidades de referencia, escaparnos del modelo de lo que hay que hacer, sino abrir a diferentes cosas. Y en este sentido yo quiero hacer una mención especial a la importancia del mundo rural. O sea, no podemos ir con mensajes de despacho o con mensajes teóricos al mundo rural donde conviven modelos tan... Y no digo, y no por las mayores, ¿eh? En el mundo rural las personas jóvenes todavía tenemos roles muy tradicionales, ¿no? Yo vivo en el mundo rural y lo veo muchísimo a mi alrededor y no solo a mi alrededor. También todos tenemos esto atravesándonos totalmente, ¿no? Entonces, eh, claro, en el mundo rural no lo vamos a pensar igual una actividad que en una zona universitaria, que en una zona que vive de la minería. No podemos arremeter contra el modelo que da reconocimiento social. Generemos las preguntas, el qué nos pasa aquí, por qué nos pasa, qué podemos trabajar en este sentido, ¿no? Yo os voy a contar un pequeño ejemplo de que surgió además de un grupo de hombres o sea, una asociación que se creó a partir de un taller que hicimos de reflexión con hombres sobre todo esto, ¿no? Estos hombres, que además eran Manolo el del bar, si no habéis visto un pequeño documental que se llama El silencio roto, pro CC, pues se lo puedo dejar a María como bibliografía, recomendación. Verlo, es un documental de 15 minutos, es muy bonito. Estos hombres hace 10 años, desempleadas de larga duración en un municipio del sur de Madrid, eran
yo siempre lo digo con mucho cariño, Manolo el del bar. O sea, eran hombres de 50 años que no se habían planteado nunca esto y que se fueron a un grupo de hombres porque estaban desesperados y ya no sabían qué. Yo os lo mando luego. Pues terminaron el taller y dijeron, queremos seguir juntándonos, montaron una asociación. Bueno, entre muchas otras cosas que llevan 10 años y todavía siguen ahí, hay más de 100 hombres, se les ocurrió ir a contar cuentos a las escuelas infantiles. Porque resulta que en las escuelas infantiles los peques y las peques tienen muchos referentes femeninos, pero muy pocos masculinos, diferentes. Y entonces van Manolo el del bar a contar cuentos a la escuela infantil, ¿no? Y uno dice, ¿se puede fomentar este tipo de actividad? Para ellos era transformador porque se encontraban haciendo cosas que no se habían imaginado y para los niños y niñas se va abriendo un imaginario, ¿no? Entonces, no se trata tanto de imponer cómo tienes que ser hombre, sino de abrir la posibilidad de que haya masculinidades y feminidades más saludables, ¿no? Pero que sean múltiples y diversas. La cuarta característica que quería decir, bueno, iba a poner otro ejemplito de un taller de costura en un barrio también, de un típico taller de costura organizado por el ayuntamiento, eh, y que la coordinadora, la monitora es una voluntaria, es una mujer de casi 80 años que hizo un taller de mujeres con nosotros hace muchísimos años y dice, pues yo, pues en esto del taller de costura no quiero que se ponga, dice, yo les digo que este es un taller para tejer la vida. Entonces, que lo que vamos a hacer es sacar los hilos de la vida y entonces, vale, cosemos, pero mientras tanto hablamos, cuestionamos, reflexionamos. Entonces, este mismo taller puede ser algo que reproduce el rol tradicional doméstico de la mujer, no sé qué, o que genera la posibilidad de pensar otras maneras sin tener que cambiar todo. No podemos decirle a una mujer de 70 años, no, no, tú lo que necesitas no es costura, lo que necesitas es defensa personal. Es que como, ¡pa! ¿No? Entonces, bueno, como pensar en ese proceso teniendo en cuenta las características particulares. Bueno, otra de las características que os quería decir es la mirada cualitativa. O sea, lo cuanti está bien, nos ayuda a veces a dimensionar un problema, pero lo cuanti no explica las cosas, ¿no? Entonces, a veces hacemos cosas y decimos, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Uf, han venido pocos hombres, tenemos que llegar a más hombres. La pregunta no es cuántos, o sí, pero después de cuántos tenemos que hacer más preguntas. La siguiente pregunta es ¿por qué no vienen? Abramos esa pregunta, ¿por qué no vienen? Preguntémosles a ellos, a ellas, abramos debates sobre eso y a lo mejor el hecho de trabajar sobre el por qué nos va generando un propio espacio, ¿no? De trabajo, de imaginario. Pero luego hay una siguiente pregunta, ¿por qué no vienen? Viene de ¿y dónde están? Entonces, si no vienen aquí, ¿dónde están? Seguro que muchos habréis pensado en el bar. Bueno, en los bares, en el trabajo, en las huertas, en el mundo rural, muchísimas veces los hombres jubilados están en las huertas solos, cada uno en su huerta. Algunos se mueren en la huerta y nadie se entera porque están ahí en medio del campo y se enteran cuando llevan ya 3 horas que no han llegado a casa. Entonces, yo qué sé, había una iniciativa en un municipio cerca de donde yo vivo que era hagamos mercados de intercambio de productos locales para que los hombres salgan de esa soledad y que se encuentren con otros, aunque sea para ofrecer su producto e intercambiarlo, ¿no? Entonces, es como conectar con el margen, con el marco concreto en cada sitio. Y por supuesto, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué necesitan? ¿No? Esto en ambos casos. Por último, os decía la mirada creativa, porque se trata de crear lo nuevo, no es intercambiar los guiones, no es que ahora los hombres se encarguen de lo de la mujer y la mujer, no, 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 es que los dos papeles no son saludables, entonces se trata de crear historias nuevas, de crear guiones nuevos, ¿no? Y por eso es importante evitar los discursos confrontativos y evitar la crispación, sino generar espacios creativos, amorosos. Y dicho todo esto, solo para terminar, hablando de esto de tener en cuenta que cuando hagamos planes, cuando hagamos políticas públicas, cuando pensemos cosas hay que pensar diferentes planos, ¿no? Yo quería traer aquí 4, seguro que hay más, pero hay un plano que es el plano personal. Tenemos que favorecer que la gente pueda hacer una reflexión personal, cómo hago yo las cosas, qué puedo hacer, ¿no? Pero no depositar todo en el plano personal, porque yo puedo querer implicarme en los cuidados, pero si no tengo tareas de conciliación, o sea, si no tengo servicios de conciliación, es muy difícil, ¿no? El otro día me pedían un proyecto para presentar un taller de paternidad corresponsable, que es los viernes de 6 a 8 de la tarde, para que yo diéramos el servicio. Y yo les dije, vale, ¿hay ludoteca? Y me dijeron, no. Digo, o sea, que yo tengo que hacer un taller con hombres para que sean corresponsables sobrecargando a sus mujeres los viernes por la tarde. O sea, hay una contradicción en sí misma ahí, ¿no? Entonces,
Hay un plano personal, hay un plano social. Tenemos que pensar que lo que nosotros hacemos, cada cual tiene que ver, generamos cosas en los demás, entonces la responsabilidad del bienestar emocional es algo de todos y todas. Hay un plano institucional donde, como os decía, si no hay recursos que apoyen los cambios individuales, le estamos pidiendo a la gente que resuelva contradicciones que no puede, y hay un plano teórico. La manera de pensar el problema va a marcar nuestras acciones. Y en ese sentido es que os quería dejar estas pinceladas, porque según cómo lo miremos, se nos van a ocurrir unas cosas u otras. Y hasta aquí por hoy. Por hoy, no por ahora. Luego ya, más preguntas y cosas. A mí se me ha hecho corto, Ayelen, porque hay tantos temas que has puesto encima de la mesa que creo que necesitaríamos no sé Menos cuántos mal que está talleres grabada. para abordar distintos. Muchísimas gracias por, bueno, por ofrecernos esta mirada y abrirnos tantas posibilidades para pensar, ¿no? Y para repensar el trabajo, en este caso, que hacemos, o desde dónde trabajamos determinados temas en los planes locales de salud. Yo creo que por ahí se nos pueden ocurrir muchas cositas. Vamos a continuar y vamos a seguir reflexionando sobre este tema, ahora un poco con una mirada un poco más concreta desde un municipio que en su plan local de salud está trabajando con una mirada de género y en concreto haciendo un proyecto súper interesante con, bueno, con población adolescente. Y la verdad que no sé si con otras poblaciones, esto lo ignoro, pero ahora nos lo va a contar súper bien Pepa Cordero, que nos va a hablar desde el Ayuntamiento de Lete cómo están ellos trabajando allí, ellos y ellas trabajando en este tema. Pepa, gracias. Ayer luego seguimos contigo. Te dejo el micro, Pepa. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es pediros disculpas porque mi voz puede que se vaya en algún momento, estoy resfriada. Voy a tomar conciencia de esta exposición, voy a tomármela con calma. Suelo hablar muy rápido y hoy voy a poner conciencia para que os llegue esta información de manera clara. Muchas gracias a Yelén porque he tomado muchísimas notas de tu exposición porque puedo enlazarla con la nuestra y me parece que eso es así, ¿no? Lo que se expone de manera teórica y práctica y de la experiencia, que vaya también de la mano después con la puesta en práctica en el ámbito local, ¿no? Me parece que has estado genial y me llevo muchísima información, que, sobre todo para ponerle nombre a aquello que ya hacemos y que también tenemos que reflexionar, ¿no? sobre algunos aspectos. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Vale, y la actividad que traemos desde el proyecto LEPE Siente es un proyecto de intervención comunitaria en educación emocional del municipio de Lepe. Es un taller de autonomía emocional que hacemos con los y las adolescentes del municipio y extendemos un poquillo más, aparte de intervenir también con ellos y con ellas. Desde el proyecto LEPE Siente tenemos 4 ámbitos de actuación, que es el ámbito educativo propiamente, con los centros educativos, porque es donde están los agentes y es donde están los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes. Y también trabajamos en el ámbito familiar, porque es muy importante trabajar con la familia todos los aspectos de la educación emocional, con el enfoque de la prevención y de la parentalidad positiva. También trabajamos en el ámbito laboral, trabajamos con los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Lepe, todos esos aspectos de las competencias emocionales y también en el ámbito comunitario, lógicamente, porque no hay cambio si no se establece de la mano de la comunidad, ¿no? Como ha dicho antes Ayelen. Bueno, este taller de autonomía emocional lo hacemos gracias a la colaboración y la relación que tenemos tan estrecha con los centros educativos. A través del proyecto LEPE hemos creado una figura en cada centro educativo que es el embajador o la embajadora emocional, que nos sirve de referente y de coordinación y de comunicador un poco también de las necesidades que surgen en el centro. Y es desde los centros educativos desde donde nos dicen: ¿por qué no trabajamos el tema de la educación afectivo-sexual? Que parece que como que hay reticencias, como que los profesionales y las profesionales no se atreven a dar ese paso, ¿no? O porque a lo mejor no hemos recibido nosotros formación en ese sentido. Bueno, nos planteamos
qué idoneidad podía tener con el proyecto y como trabajamos las competencias emocionales, nos parecía que iba a ir de la mano de una competencia emocional que era la autonomía. Por eso el taller se llama Taller de Autonomía Emocional a través de la educación afectivo-sexual. Y bueno, pues el objetivo principal es desarrollar la autonomía emocional a través de la educación afectivo-sexual en el alumnado de cuarto de la ESO. ¿Por qué de cuarto de la ESO? Porque tenemos en cuenta también, bueno, que nos lo solicitaron en ese curso y porque a nivel de contenidos también académicos, pues parece que es a partir de tercero cuando se da en biología aspectos que tienen que ver con la educación afectivo-sexual. También las compañeras del Centro de la Mujer trabajan distintos aspectos en tercero de la ESO. Entonces, un poco complementamos también esos contenidos. Dentro de los objetivos específicos de la educación afectivo-sexual, nos basamos en los que establece la doctora Juani Mesa Expósito, que es experta en este tema y concretamente, bueno, pues lo que transmite en el posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona, ¿no? Y ella habla de que uno de los objetivos o algunos de los objetivos de la educación afectivo-sexual es promover actitudes y valores ante la sexualidad como forma de relación y comunicación, fuente de satisfacción y felicidad, con lo que tiene que ver directamente con el bienestar emocional, ¿no? Potenciar también una construcción de la afectividad, minimizando los estereotipos de género. Todas estas cosas que vamos aprendiendo están construidas, como ha dicho Ayelen antes, ¿no? De manera social y nos vienen dadas. Bueno, nos gusta cómo nos vienen dadas, vamos a ver cómo podemos construirla y cómo podemos seguir desarrollándonos a nivel personal. Y además incorporar un lenguaje preciso, no sexista ni discriminatorio. Esos son los objetivos específicos. ¿Cómo voy a plantear yo un poco esta ponencia? Como ha dicho antes María, hemos tenido que un poco reajustarlo porque, bueno, pues yo lo que quería era sacar a la gente en el taller allí presencial, pero bueno, voy a plantear primero un poco la estructura de este taller, que son 2 sesiones, no lo había dicho antes. Primero voy a hablar de la estructura de la primera sesión, de los contenidos de las actividades y después voy a pasar a hablar de la segunda. ¿De qué manera? De manera que la persona que esté interesada en llevar esto a cabo le quede bastante claro lo que hay. También tenemos metido este taller en el banco de buenas prácticas de RELAS, con lo cual está toda la documentación, todas las actividades, está todo muy bien detallado y está nuestro contacto por si alguien quiere llevarlo a cabo. Estaremos encantados de asesorarlo y asesorarla. Bueno, pues la estructura de la primera sesión, en un principio pues nos presentamos un poco el título del taller y recogemos expectativas y dudas. ¿Y por qué recogemos expectativas? Porque nos gusta preguntarle a los adolescentes y a las adolescentes qué esperan aprender. ¿Qué creen que con este título tan extraño, estas palabras que a lo mejor no están tan habituados, qué esperan aprender? ¿Y qué dudas tienen sobre sexualidad? Dudas dirigidas a que van a ser profesionales las que contestemos esas dudas. No voy a dar mi opinión sobre mi experiencia sexual, ni voy a hablar de un parecido, sino que vamos a hablar de lo que está reconocido a nivel científico y de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las personas, ¿vale? Y con la promoción de la salud mental. Trabajamos el concepto de la autonomía emocional como punto de partida, por supuesto, el autoconocimiento y entrenamos la atención a uno mismo y a una misma. Y ahora específicamente, en cuanto a los contenidos, pues trabajamos la autonomía emocional como competencia emocional del modelo del GROP, que es el que sigue el proyecto LPSente, ¿no? Y la definimos como la capacidad de reconocernos responsables de aquello que pensamos, sentimos y decimos y de cómo actuamos al respecto, en consonancia. Cuando le decimos a ellos, le preguntamos por lo que significa la autonomía emocional, pues muchas veces dicen esto, pero con sus palabras, porque ellos y ellas pues también tienen su sabiduría, ¿no? Pero sí es verdad que cuando le preguntamos, ¿pero esto es fácil o es difícil tener autonomía emocional? Entonces ellos y ellas reconocen que muchas veces piensan de una manera o sienten de una manera, pero actúan de otra, porque lo que está establecido en su grupo, en su entorno, en su familia, pues no cumple con aquello que ellos piensan, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo podemos entrenar esto de la autonomía emocional. Y hacemos como un sondeo muy rápido por los elementos. ¿Qué elementos promueven o qué elementos componen la autonomía emocional? Todos los que vemos aquí. Y está claro que desde el punto de partida para establecer un vínculo sano, debe de ser desde un conocimiento propio
que determine esa autoestima y que determine que tengo autonomía emocional como para vincularme. No desde el punto de que la persona que tiene autonomía emocional no necesita de nadie, ¿no? Somos seres humanos y necesitamos de las personas, somos seres sociales. Pero sí es verdad que yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Yo me cubro mis necesidades y no espero que mi pareja me vaya a cubrir unas necesidades que están establecidas a nivel de la sociedad, como que quién tiene que cubrir las necesidades del otro, ¿no? Aquí está también el tema de la conciencia emocional y la expresión emocional de cada uno totalmente inmerso. ¿Y cómo trabajamos el autoconocimiento? Pues lo trabajamos con un enfoque de una autora que se llama Fina Zhang, que tiene bastante bibliografía sobre el tema de género y sobre el tema de los vínculos. Concretamente, en su libro de los vínculos amorosos, pues ya determina lo que es el espacio personal de cada uno, que es como la vida de cada persona, ¿no? Y dentro del espacio personal está el espacio interior, que es lo que vivimos, sentimos y pensamos, y si no compartimos, solo nos corresponde a nosotros y a nosotras mismas. Dentro de ese espacio personal también está el espacio relacional, cómo se posiciona cada persona en las relaciones personales, las relaciones con su familia y las relaciones con su grupo, ¿no? Esto conecta mucho con el alumnado adolescente. Y por último, el espacio social, que son los roles que desempeñamos en nuestra vida. Si somos hijos, todos somos hijos e hijas. Si somos padres o madres, por supuesto los adolescentes no son padres o madres, son hijos e hijas, son estudiantes, si juegan en algún equipo deportivo, pues desempeñan un rol en ese equipo y de esa manera construimos ese espacio personal. Ese espacio personal es el que nos va a permitir, si es sano y es saludable, poder vincularnos con otras personas de una manera también saludable, ¿no? Y tenemos en cuenta, partimos, que ese espacio personal parte de ese cuidado de uno mismo y de una misma. ¿Para qué? Para después relacionarnos con los demás o establecer amores sanos con todos estos valores que veis aquí a continuación. De manera transversal, vamos devolviéndole a ellos y a ellas todos estos valores, ¿no? Con las cuestiones que nos plantean, con las reflexiones que hacen, porque estoy de acuerdo con Ayelen en que es importantísimo construir y la creatividad, no darles por hecho. Yo le digo a ellos y a ellas que no es lo que yo digo, que bueno, que ellos pueden estar de acuerdo o no, que vamos a reflexionar y vamos a aceptar también lo que cada uno y lo que cada una siente, ¿no? Ahora voy a poner algunos ejemplillos que ellos verbalizan y que son súper interesantes. Y es un poco validar también y legitimar lo que sentimos cada uno y cada una, según también lo que se espera de nosotros y nosotras y lo que está establecido, ¿no? No me detengo en estos valores porque, bueno, pues todos sabemos lo que son los valores de los amores sanos. Y ahora también voy a detallarlo un poco más en el aspecto del afectivo sexual. Bueno, pues realizamos estas tres actividades. La actividad 1 de mi espacio personal, la 2 de la relación de pareja y una pequeña representación que implica movimiento para conectar con el alumnado adolescente. Es importante el movimiento porque además los conocimientos se anclan de una manera bastante más potente. Y la actividad tercera, que es la atención a uno mismo y a una misma. En la primera actividad, pues como estamos con la representación de que cada persona puede ser un círculo, le damos una cuartilla con un círculo de estas características y lo llamamos mi espacio personal. Ponemos música de fondo para promover la introspección y la mirada hacia adentro y ellos tienen que poner lo que les define, lo que les hace únicos y únicas, sus aficiones, sus relaciones sociales, su familia, bueno, las instrucciones que vienen aquí detalladas y le dejamos de 8 a 10 minutillos. Os tengo que decir que para mí y mis compañeras es un privilegio poder observar esto. O sea, que chicos y chicas puedan dedicarse este tiempo de manera totalmente tranquila, de manera calmada, sin sentir que nadie lo está juzgando. Por supuesto es algo anónimo para ellos, no lo vamos a recoger y en los que ellos pueden poner lo que ellos quieran poner. Es precioso ver cómo personas se están cuidando en un ambiente educativo, ¿no? Que muchas veces pues los institutos no son esos ambientes amables o amorosos, esos espacios amorosos también que decía Yelén, en los que se cuida a las personas, ¿no? Entonces, para mí, disfruto muchísimo viendo cómo ellos hacen esta actividad. Una vez que tienen esta actividad, ¿qué le planteamos? Le decimos, bueno, sí. Si nosotros hiciéramos explícitos todos estos círculos aquí en una pared del aula, ¿qué
¿qué pensáis? ¿Pensáis que habría dos círculos iguales? Y ellos, claro, lógicamente no hay dos círculos iguales porque no hay dos personas iguales. Y eso es precioso y eso es maravilloso a la hora de poder relacionarnos. También puede ser que lo que esté dentro del círculo nos guste más o menos, pero bueno, pues siempre podemos cambiarlo y siempre podríamos comparar el círculo de este año con el círculo del año que viene. Pues seguramente habría diferencias y eso lo hemos construido nosotros, ¿no? Entonces, amablemente acariciamos todo eso, ¿no? Y abrazamos las diferencias y abrazamos esas cosas que nos gustan más o nos gustan menos. Y a raíz de ahí, de esa mezcla bueno, entonces si dos círculos de las características que fueran tuvieran que establecer una relación de pareja, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la representación gráfica? Y utilizamos aquí lo que dice Fina San, ella plantea como tres modelos de relación, aunque ellos, bueno, se dirigen más a este modelo, que es el modelo más actual de relación de pareja. No es el único, porque ellos también plantean el modelo en que dos personas componen un círculo. Es el modelo entendido de la comedia de Hollywood y el de la media naranja, que estamos incompletos. Tenemos que buscar otra persona que nos complete. Y bueno, nosotros no decimos que eso está mal ni que está bien, simplemente que, bueno, pues puede corresponder a un momento de la pareja que es la fase de enamoramiento, que todo nos gusta y cualquier tiempo es poco del que queramos pasar con esa persona, ¿no? Pero cuando se pasa ya la ducha química que produce el enamoramiento y volvemos a la vida real y tenemos que, pues, seguir con nuestra vida, pues nos apetece tener nuestro espacio personal no compartido y el espacio personal compartido. Y una vez que ellos lo pintan en la pizarra, porque queremos que ellos lo expresen y además que ellos reflexionen. No se lo queremos dar hecho, porque es importante para construir y que ellos verdaderamente se lo lleven para su propia vida. Pues pasamos a la acción. ¿Y cómo pasamos a la acción? Pues con dos aros, dos hula hoop, aquí se dice hula hoop o aros de gimnasia. Los llevamos y pedimos voluntarios. Una persona hace de A y otra persona hace de B. ¿Y por qué A y B? Porque como nosotros no contamos con que nadie esté establecido, es una relación de pareja, puede ser una relación homosexual, puede ser heterosexual, no hay roles definidos y vamos a ver cómo nos desenvolvemos con algunos supuestos prácticos. En un principio se meten cada uno en un aro, le decimos que a la clase que nos ayude a representar cómo sería una relación de pareja, hacen este dibujo anterior con los aros, mueven a las dos personas como si fueran esculturas y ellos crean esa imagen. Y ya vamos creando supuestos que puedan ser de interés para ellos, como por ejemplo, imaginaros que B necesita más espacio personal. ¿De qué depende? Que el espacio de personal de B sea mayor o menor, ¿no? Pues depende de B si tiene autonomía emocional. Y ellos lo dicen, ¿vale? Nosotros en ese sentido si nos mantenemos callados porque es importante que lo digan. Y bueno, ¿y eso beneficia a B o beneficia a B? Y a la pareja beneficia eso y hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Bueno, pues vamos a ver en cuanto a de qué depende. Bueno, pues puede beneficiar a la pareja porque si B se siente mejor, beneficia a la pareja el que uno de los miembros se sienta mejor. Pero ¿qué pasa si A no se siente bien con eso? Pues ellos vuelven atrás, o sea, volvemos a este espacio compartido y hablan, bueno, pues que tienen que hablarlo, totalmente. Tienen que hablarlo y tienen que construirlo. Y tienen que ver de qué manera la pareja puede seguir adelante. Otros dicen, bueno, pues que entonces la pareja se puede romper. Se puede romper. También se puede romper, ¿vale? Y así con otro supuesto. El de la cuenta de Instagram es muy interesante porque a ellos les apasiona el Instagram. Ahí a lo mejor no llega a uno por clase que no utiliza redes sociales, pero digo que no llega a una. Me he encontrado en las tres clases primeras de a principio de semana, porque lo estamos haciendo ahora mismo, uno de las tres clases. O sea que la media es bastante pequeña. Bueno, pues eso, pues los representan como las dos personas metidas dentro del mismo círculo y cómo podemos llegar a un acuerdo y cómo puede avanzar la pareja, ¿no? Porque yo le pregunto muchas veces, ¿y estáis cómodos los dos dentro del círculo? Bueno, si tuviéramos que ir al baño es complicado. Bueno, ¿y cómo podemos hacer esto, no? ¿Por qué puede surgir esta necesidad? Porque hay inseguridad o porque hay desconfianza. Bueno, ¿y qué hay debajo de la desconfianza? Pues hay inseguridad. ¿Y quién tiene que cubrir esa necesidad de inseguridad? Pues como estamos en autonomía emocional, parece que cada uno y cada una tenemos
que revisar también eso y no esperar que la otra persona sea la que cubra todos esos agujerillos que vamos teniendo nosotros y que son normales, que todos tenemos, todos y todas, ¿vale? No me enrollo con esto porque se nota que me gusta muchísimo, porque lo disfruto, en serio, lo disfruto mucho y tengo que seguir. Y bueno, terminamos la sesión con un ejercicio de atención a uno mismo y a una misma, que es el que vamos a hacer específicamente al final del taller, que lo va a hacer mi compañero, que es José Luis Paleán, que después pasaré a presentarlo. Bueno, y pasamos a la segunda. En la segunda sesión devolvemos, hacemos feedback de lo que nos han preguntado. Nos preguntan bastantes cosas, la tenemos más o menos construida dependiendo, o sea, teniendo en cuenta unos estudios, pero sí nos gusta dar respuesta a aquello que nos preguntaron en la primera. El taller está dirigido a unos 300 alumnos y alumnas, con lo cual son 300 papelitos. En algunos hay menos dudas, pero bueno, pues nosotros intentamos, sí, responder, porque es importante que si preguntamos, respondamos también. Y nos basamos en los mitos, tabúes y miedos, por lo que está establecido, y aquí salen los roles de género bastante definidos, ¿no? En el placer de los sentidos, y esto también es muy bonito, y ellos y ellas lo disfrutan, evaluamos la sesión, nos gusta evaluar la sesión, sobre todo porque cogemos mucha información de lo que ellos nos devuelven y le damos documentación, le entregamos un número de teléfono que es del Instituto Andaluz de la Juventud, que responde a temas sexuales y además un enlace a nuestro blog en lo que hay distintas aplicaciones y distinta información sobre este tema. A nivel de contenido, en el plano afectivo sexual, ¿qué trabajamos? Pues trabajamos, por un lado, lo afectivo, y vamos del apego a la autoestima, haciendo hincapié en la responsabilidad que tenemos ya cuando vamos siendo adultos, cuando vamos creciendo, de cubrir esa necesidad de afecto, cuando en un principio nos la cubrían nuestros padres y nuestras madres o nuestros cuidadores, y ahora ya vamos teniendo la responsabilidad de cubrirla nosotros y nosotras, ¿vale? Establecemos vínculos pero no para que nos cubran nuestras necesidades, sino para establecer ese vínculo y construir esa relación que nos nutra también de otra manera. Y aquí están los valores antes de los amores sanos, ¿no? Y a nivel sexual, pues bueno, pues algo es un aspecto imprescindible del desarrollo humano y no debe de estar establecido por los roles de género. Sin embargo, el aspecto sexual y el aspecto afectivo también está como establecido y construido a nivel social de cómo debemos comportarnos según el género y que tengamos. Entonces aquí en el tema sobre todo en el tema sexual, sale, y bueno, sale de una forma bastante respetuosa, ¿no? La importancia, hacemos hincapié en la importancia de cuidar y aceptar los cambios corporales y disfrutar de nuestro propio cuerpo, sobre todo en la adolescencia que hay muchísimos cambios y los mismos adultos son los que les devuelven esa información que nadie le ha pedido y esa opinión sobre su cuerpo. Y eso es importantísimo que los adultos aprendamos a callarnos y a dejar de opinar sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Trabajamos el autoerotismo y la sexualidad compartida, ¿vale? Como fruto del autoconocimiento. ¿Y cómo empezamos? Pues empezamos teniendo en cuenta aspectos metodológicos importantísimos, como que es que todo llega, que no está establecido a qué edad tenemos que hacer tal cosa, sino que eso va a depender de la persona y que llegará en el momento que llegue. El tema de la igualdad es imprescindible, somos seres humanos, el aspecto de la sexualidad es un aspecto prioritario en el desarrollo humano, en el desarrollo de la mujer y en el desarrollo del hombre. Nos gusta trabajar el tema de la sexualidad desde la función de relación. Veréis, hemos tomado conciencia y sido conscientes de que lo trabajan a nivel de contenidos académicos a través de la función de reproducción, como si fuera la única que promueva las relaciones sexuales del ser humano. La función de relación, o sea, la manera de establecer vínculos con uno mismo y con los demás, es la manera de acercarnos a través de la sexualidad, mucho más que de la reproducción, que podemos tener y decidir tener hijos o hijas, bueno, pues en un momento determinado de nuestra vida o no, ¿no? Entonces tiene mucho más que ver con esta función. ¿Qué siente el cuerpo? Tomar conciencia de nuestro propio cuerpo y cómo se siente, no ponerle el nombre que, que ya esté establecido que le tengamos que poner, sino que atender a cómo nos vamos sintiendo en las relaciones con los demás, el respeto por las características personales, y esto tiene que ver también con los cambios corporales, evitar, por supuesto, etiquetas y estereotipos, centrarnos en el autoconocimiento y
respetan los ritmos de cada persona. Esto es tan importante como no forzar que la otra persona haga algo que yo quiera porque me apetece, ¿no? Yo decía, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a través de un estudio que se hizo con adolescentes de Almendralejo, que está publicado en la revista Matrona, y trabajaban sobre mitos que había en esta población adolescente. Nos gusta iniciar esta actividad hablando de la realidad o la ficción. Y la ficción nunca nos viene mejor que hablar, o sea, nos viene genial el tema del porno. Entonces, bueno, pues nosotros hablamos de que igual que ellos han entrado en el instituto por la mañana por la puerta, no han entrado por una ventana como Tom Cruise en Misión Imposible, pues no podemos pretender llevar a cabo actuaciones que vemos en las películas que además están en un contexto totalmente de ficción, ¿no? Entonces, bueno, pues se le habla del porno específicamente, sobre todo porque el porno está atravesado e impregnado de estereotipos de género, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer en las relaciones sexuales? Y cómo tiene que actuar cada uno en su ritmo, ¿no? Ellos tienen que ser súper potentes y ellas tienen que estar dispuestas para lo que le apetezca a él o a ella, ¿no? Ellos le quitamos un poco de culpabilidad y le damos tranquilidad en cuanto no tienen que hacer todo eso porque son acróbatas, personas que están medicadas y además son actores que eso lo hacen en distintos tiempos y en un ambiente, como decíamos, de ficción, ¿no? Entonces le damos una frase a cada pareja, a cada dos alumnos o alumnas, y ellos tienen que poner en una división que hacemos así en la pizarra, como estáis viendo en la fotografía, tienen que poner si creen que es verdad o corresponde a la ficción, este tipo de frase. Y aquí es cuando nos damos cuenta que, bueno, pues que hay mucha desinformación en este sentido. Hay cosas que sí es verdad, que más o menos sí les va llegando, pero hay otros aspectos, como por ejemplo este que veis aquí de las chicas en su primera relación sangra y tiene dolor. Bueno, pues está puesto en ficción, que bastante bien. Entonces, bueno, pues hablamos de que no tiene por qué y bueno, pues todo el tema del IMEN que no han tenido clases que hayan trabajado sobre eso y como decía Yelen antes, ¿no? Lo que no se enseña, pues por ejemplo, el tema yo lo tengo por aquí, no sé si se ve, lo voy a enseñar por aquí. ¿Vale? El tema de la anatomía del clítoris, que no aparece en los libros de biología. Sí es verdad que, bueno, pues se aparece la vagina o se aparece el pene, pero a nivel sexual, el órgano del placer femenino es el clítoris y no aparece tal cual, ¿no? Aparece pues eso, porque que está esto aquí externo, pero toda la parte interna no aparece. Bueno, pues nosotros trabajamos sobre eso. Sí es verdad que muchas veces, como veis aquí, que el tema del clítoris también lo ponen como algo de ficción, que es un órgano eréctil. Verdaderamente debería estar en realidad porque es un órgano eréctil. Bueno, lo trabajamos de una manera, con un lenguaje respetuoso, totalmente claro, llamando a las cosas por su nombre, y ellos lo agradecen, se divierten muchísimo, lo reflexionamos, lo hablamos y lo debatimos. Y pasamos después teniendo en cuenta lo que nos han preguntado en la primera sesión, a dar respuesta a esas dudas. Y en esas dudas, muchas personas nos preguntan cómo se liga, cómo seducir a otra persona, o cómo acercarme, o cómo hacer que yo le guste. Entonces, bueno, pues nos viene estupendamente para introducir, aquí este es el cartel con lo de realidad ficción que le dejamos en la clase para introducir el aspecto de los sentidos. ¿Y cómo se lo contamos? Bueno, pues hay algo que tenemos en nuestro cuerpo que está directamente relacionado con la sexualidad, que sin eso no tendríamos sexualidad y no es ni la imaginación, ni es los órganos, ni son los órganos genitales. Y bueno, pues son los sentidos. Sin los sentidos no podemos relacionarnos con otras personas y no podemos, por tanto, obtener el placer ni las sensaciones tan placenteras que nos dan todo esto. Ponemos estas cajitas que veía aquí en la pizarra y le damos un sentido a cada uno, una hojita que representa un sentido a cada uno y le decimos, bueno, ¿cómo te parece que podrías ligar a través de este sentido o darle placer a otra persona a través de este sentido? Y después lo ponemos en común. Es súper divertido también porque lo hacen muy ameno. Se ven distintas formas de practicar la sexualidad sin la hegemonía del coito, o sea, huyendo un poco del coitocentrismo y quitando un poco
hierro y desculpabilizando la sexualidad, ¿no? Legitimándola en toda regla. Bueno, y ya le pasamos la información, le damos un QR que es este de aquí con un teléfono a cada uno y a cada una. Y además, bueno, pues le pasamos un papelito preguntándole que nos evalúen el taller. En general, ellos y ellas destacan que les ha gustado mucho, que han aprendido, que ha sido interesante, que les ha gustado la forma en que se ha hablado y las actividades realizadas, que ha sido divertido y que se han sentido bien tratados y bien tratadas. Y agradecen que nos llama la atención ese trato que aparece arriba, el poder hablar de sexualidad con libertad, el aprender cosas que no sabían, aclarar dudas, la naturalidad con la que se abordan los temas, que se hayan contestado todas las preguntas y conocer las ideas de sus compañeros y compañeras respetando el anonimato, porque muchas veces ellos y ellas no se atreven a expresar lo que, bueno, pues la autonomía emocional se resiente ahí un poquito, ¿no? Y cuando le preguntamos qué les gustaría que nosotros le transmitiéramos a su familia, ellos dicen, pues mira, hay una cosa muy importante, ¿no? Yo estoy en mi habitación y puedo estar masturbándome o puedo estar conociéndome, como ellos dicen también, y mi familia abre la puerta y ahí no pega a nadie, o además desaprueba esa conducta, ¿no? Bueno, pues nosotros cuando trabajamos con la familia le ponemos esta puerta también y le decimos que si no tienen un espacio seguro para quererse, pues ¿dónde lo van a hacer? Entonces, bueno, pues es importante para la familia el legitimar el amor propio como fuente de bienestar absoluto y como además algo potente, ¿no? Para poder cuestionar, y enlazo con lo siguiente, cuestionar lo que está establecido, ¿no? Qué es lo que me apetece a mí y no qué es lo que me tiene que apetecer, tenga el género que tenga. Bueno, por parte de la familia deben de hablar muchísimo, sin juzgar y con el mínimo de preguntas, no hacer un interrogatorio. No es importante a lo mejor que yo le pregunte a mi hijo si ha mantenido o no ha mantenido relaciones sexuales, sino cómo se siente con la persona con la que está, ¿no? Y cómo le hace sentir y cómo hablan del tema de cuando tienen un desacuerdo y cómo llegan a acuerdos. Es mucho más importante eso que al final lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? Evitar opiniones sobre su físico, lo he dicho antes, utilizar un lenguaje claro y respetuoso. Vamos a ponerle nombre a las cosas como lo tienen. Desculpabilizar, la sexualidad es importantísima para el desarrollo personal que viene abajo. Y tranquilizar, no tienen que hacer nada que no quieran hacer. También lo trabajamos con los docentes y con las docentes, porque hay muchos mensajes y ellos ven muchas conductas y muchas veces con nuestro lenguaje desaprobamos cosas que es importante que no desaprobemos. Y es importante que, bueno, que no lo señalemos, que a lo mejor pues, si hay que distraer con otra cosa o hay que abordarlo en otro momento de más tranquilidad, vale, pero es importante no coartar eso. Y termino, no sé si me he saltado, pasado de tiempo porque ya he dejado de mirar el reloj, termino con una frase de Juan y Mesa, que es que educar las emociones, incluyendo las sociales, las afectivos sexuales, es educar para la libertad, la salud, el respeto, la convivencia y la alegría. Bueno, espero que se me haya escuchado con claridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepa, que te ha escuchado perfectamente y dan muchísimas ganas de irse a hacer un taller con vosotras a cualquier edad. Yo también quiero. Vale, bueno, yo quería decir un par de cosas dentro de que algunas son grandes, ¿no? Lo de cómo incorporar a los hombres, em, esto es un reto muy grande, la propia problemática del hombre implica que, que siente que no le pasa nada, entonces ir a lugares en los que trabajar lo que le pasa es, ¿no? Es un círculo vicioso, pero si no lo hacemos no lo vamos a conseguir nunca, ¿no? Nosotros planteamos que es muy importante conectar con lo que necesita, con lo que siente, tiene como necesidad sentida. Entonces, hay cuatro momentos vitales de los hombres que son ventanas de oportunidad y que hay que aprovecharlas. Una es la paternidad. Cuando van a ser papás, están un poco más abiertos a decir, ¿no? Entonces, es una oportunidad. Otra es la jubilación. Otra es la enfermedad y otra es las situaciones de violencia. Entonces, dentro de que estaría genial poder generar espacios de reflexión, yo estoy diseñando un programa, llevando a cabo un programa de trabajo en atención primaria, igual que los GRUSE, hay de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces, que en atención primaria tengan la posibilidad es fantástico.
Pero bueno, como que os dejaba esas 4 ideas porque a veces uno dice, ¿cómo llego? Bueno, pues a lo mejor es inspirador. Otra de las preguntas era respecto a las estrategias para trabajar los estigmas. Es una pregunta muy amplia, muy genérica, es muy difícil responder así muy concretamente, pero por decir una idea fuerza, para nosotros es muy importante, como os decía con respecto al anterior, en lugar de ir a vamos a trabajar los estigmas, es vamos a ver qué nos pasa, ¿no? Entonces, conectar con la necesidad y que trabajar el estigma sea de vuelta, especialmente si queremos llegar a los hombres. No podemos convocar a los hombres diciendo, ven a ver que eres un machista. Tenemos que decir, ven a ver qué te pasa o qué nos pasa o qué está pasando, ¿no? Con respecto a la baja participación, hoy es un indicador de la sociabilidad. El individualismo tiene que ver con esto, como os decía, es difícil participar. En la gente joven, además, es un plus que tiene que ver con la propia etapa. O sea, la gente joven tiene que estar con los jóvenes. O sea, ir a donde están los adultos no les interesa nada. Entonces, si queremos llegar, tenemos que ir donde están ellos y ellas. Por eso, el espacio institucional, ¿no? de la institución educativa es un espacio muy privilegiado, que en el contexto que decías es difícil porque está compartido en la comarca el instituto, pero hay que ir donde están y hay que construir vínculo con ellos y ellas. Pedirles a los chavales que vayan donde el adulto les invita es casi, casi, casi imposible a priori. Luego, cuando se va construyendo vínculo, igual sí. Y contaros la experiencia de que desde la metodología Procede tenemos un programa de trabajo mixto con hombres y mujeres para trabajar el género, que se llama Reencuentros, precisamente. Trabajamos con los hombres por un lado, con las mujeres por otro, y luego los mezclamos para trabajar qué ha pasado, ¿no? Y qué se quieren trabajar conjuntamente. Y tenemos diferentes derivas, desde proyectos de teatro comunitario en el que han elaborado obras de teatro, o grupos de reflexión, ¿no? Y concretamente hay una compañera que es trabajadora social en un centro de salud mental de Osuna, que está llevando a cabo talleres sobre la construcción de género mixtos en ese contexto y que entiendo que no estará ahora mismo registrado como buena práctica en reglas, pero que, bueno, si alguien está por esa zona, pues en el centro de salud mental de Osuna, ahí está haciendo esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Ayelen. Pues, Pepa. Vale, sigo yo. Em, En el primer grupo, lo de la enfermera escolar, totalmente deberíamos de ir de la mano. Lo hemos intentado, nos hemos sentado con el centro de salud porque nosotros no podemos llegar a todos los sitios, debería de estar establecido. Tanto los y las docentes deben de hacer ese trabajo como acompañarlo de la enfermera escolar. Hay una dificultad que la enfermera escolar em, pues tiene un contrato eventual por meses, con lo cual no puedes programar a largo plazo. Entonces, poder hacer acciones a largo plazo con ese tipo de condiciones contractuales es complicado, ¿vale? Pero estamos en ello. Estamos en coordinación con el centro de salud, que tenemos muy buena relación, y vamos a ver cómo lo podemos complementar. Porque claro, nosotros tenemos esas dos sesiones, lo hacemos con la familia, con los docentes, que tenemos muy buena relación, pero claro, ese trabajo es para toda la vida. Es un trabajo que hay que hacer desde el cole. Después, eh, vale, bueno, agradeceros también que hayáis recibido toda la información con tanto entusiasmo y estamos disponibles para que nos planteéis cualquier duda o cualquier cuestión sobre la puesta en práctica de este taller. Y bueno, es verdad que los espacios de trabajo con los jóvenes, nosotros trabajamos en este caso, con las personas adolescentes, pues en el centro educativo, donde están. Entonces, sí es verdad que si cuadramos una actividad en la que intentemos atraerlos y atraerlas, puedo asegurar que no vendrán. Porque bueno, pues yo soy una señora mayor ya para ellos que quiere contarles una historia que ellos seguramente no tengan mucha motivación en escucharme. Entonces intentamos hacerlo en coordinación con los centros educativos, que el tutor o tutora esté delante durante la sesión, porque de esa manera nos aseguramos que esos contenidos van a prevalecer a lo largo del curso académico, por lo menos, e intentamos ir donde están los grupos hechos. Porque eso también, en eso también consiste el trabajo comunitario, ¿no? Si los chicos y las chicas están en los institutos, pues allí vamos.
Nosotros, en el aspecto de cómo incorporar a los hombres en los planes locales de salud, estamos totalmente de acuerdo con Ayelén. Vamos a ver también un centro de interés, no que le vamos a contar nuestra historia, pero a nosotros nos funciona con la familia, lo que ha dicho Ayelén de el momento en el que son padres y madres. Nosotros tenemos un programa de parentalidad positiva basado en evidencia que trabajamos con familias a nivel comunitario. Y un requisito o una manera de bonificar el que se inscriban los dos es que tienen más puntuación y hay más probabilidad de entrar si se inscriben padre y madre que si solamente se inscriben uno de los dos. De esa manera, casi rondamos el 40% de hombres en los programas de parentalidad positiva, que os digo que son 10 sesiones, ¿eh? Son 10 semanas seguidas durante 2 horitas que trabajamos aspectos relacionados con la crianza y tenemos un índice de participación bastante potente. Y bueno, pues el bienestar emocional nosotros lo tenemos incluido en el plan de salud. Si es verdad que tenemos este proyecto con 2 técnicos en exclusividad para el proyecto, más otros técnicos que trabajan en otras cosas que participan en el equipo del EPSIENTE, con lo cual, si es verdad que si queremos hacer cosas también a nivel local, hace falta recursos humanos y hace falta invertir en ese sentido, ¿no? Pero sí forma parte del plan de salud una línea prioritaria que es el bienestar emocional, que es fundamental y bueno, pues ya se enlaza lógicamente con adicciones, con alimentación saludable, y al final está todo relacionado y todo es la salud, ¿no? Y creo que ya no me queda más nada. Sí, lo de las estrategias para los padres que no hablan de sexo o que es tabú. Nosotros trabajamos en un ámbito de prevención, con lo cual lo que trabajamos es a nivel comunitario en el ámbito preventivo. Si intentamos, pues le decía antes a las compañeras que estos talleres no coincidan con el Ramadán, porque si coinciden con el Ramadán hay ciertas indicaciones, ¿no? Durante ese mes que no pueden estar expuestos a este tipo de temas, ¿no? Intentamos, pues por ahí, a nivel cultural, tenemos esa información y la hacemos propia para beneficiar en cuanto a la formación. Y después, a nivel de padres y madres que se nieguen a hablar de sexo, si es verdad que no lo trabajamos en nuestro ámbito, lo pueden trabajar compañeras de los servicios sociales que trabajen con familias en intervención que puedan trabajar esos aspectos, pero no lo trabajamos nosotros y nosotras, ¿vale? No sé, María, si pasa ya al Mentimeter y ya después cerrar nosotros, ¿cómo vamos de tiempo? Y son menos 6 minutos. No sé si, Vale. bueno, en el chat han preguntado ahora justo si es posible que se realice algún curso con la metodología PROCESE o dónde se puede hacer. A Belén. Sí, contesto una cosa rápida. Primero, dejar mi contacto por si alguien quiere organizar algo, pues desde el centro organizamos cursos desplazados y a medida de las necesidades. Y una de las vías interesantísimas son los planes de corresponsabilidad. O sea, en el marco de los planes de corresponsabilidad que tienen que hacer los ayuntamientos, estamos diseñando proyectos que incluyen intervención y formación de profesionales. De hecho, estamos ahora mismo preparando uno para el Laurín de la Torre en Málaga, y sería una vía súper interesante para incorporar esta perspectiva. Lo estamos haciendo mucho, vamos. O sea, que yo os dejo mi contacto y quien tenga ganas podemos organizar algo en su territorio. Gracias. Em, em, es que no sé si se quedó, perdonadme que me he distraído un momento. El compañero que lanzó una pregunta sobre la pornografía, que estaba en el coche, no sé si nos ha preguntado una reflexión. Vale, era como una reflexión que decía utilizar, bueno, pues eso es verdad. Sabemos que las personas adolescentes visualizan bastante pornografía y es como utilizarlo para trabajar distintos temas que tienen relación con los jóvenes y las jóvenes. Bueno, nosotros damos por hecho que ellos ven pornografía. No cuestionamos que la vean o que no la vean, sino que, bueno, pues es verdad que los tranquilizamos que no tienen que ser súper potentes como se ven en esas imágenes, ni tienen que hacer ese tipo de cosas, por lo menos no, no en las primeras relaciones sexuales, sino que tienen que tener un ritmo totalmente humano y normalizado. Bueno, pues para cerrar, bueno, ahí tenéis el contacto de Adelén, están dando también las gracias en el chat, están dando las gracias, se han publicado varias veces.
como foto resumen creo que muy interesante y creo Mm. además que pueden, bueno, pues dar pistas para poner ideas encima de la mesa en el trabajo de planificación, ¿no? En pruebas en vuestros municipios. Bueno, pues ya sin más, damos paso a José Luis. Vale. No sé si Ayelen, Pepa, queréis decir alguna cosa rápida para cerrar, por vuestra Eh, parte. Bueno, yo agradecer el entusiasmo, lo he dicho antes, y para mí ha sido, me parece que compartí, bueno, pues lo dicho, no compartir es vivir, y que me encanta que poder compartir el taller con las personas que estén interesadas, y me ha encantado compartir este taller con Ayelen, la verdad es que sí, muy bien. Sí, me sumo y hay mucho agradecimiento por también todo vuestro deseo, ¿no? De poder pensar en la práctica, en las cosas. Gracias, gracias. Seguimos. Bueno, pues nosotras también encantadas de haber contado con vosotras. Creo que hacen una sesión súper, súper, súper rica, muy interesante. Muchísimas gracias. Vale, a ambas. Y no nos vamos, ¿eh? Vamos a José Luis, Pepa, presentarnos a José Luis. Cerramos con su práctica, yo luego ya os digo adiós, pero vamos, ya básicamente lo que nos queda es